Hola a todos, bienvenidos a Autosalón, concesionario oficial en Asturias y también concesionario certificado para la venta de vehículos híbridos enchufables y eléctricos de Jaguar Land Rover. Hoy os mostramos nuestra review en profundidad del nuevo Jaguar I-Pace. En este vídeo os explicaremos en detalle todos los aspectos del exterior, interior y del sistema de propulsión del nuevo SUV de la firma inglesa. Dada la duración de este vídeo, en la descripción del mismo encontrarás el contenido ordenado minuto a minuto, además de una breve descripción y un enlace a la configuración de esta unidad. Vamos en primer lugar con el exterior de este vehículo, comenzando por la parte trasera. Tenemos aquí la denominación del modelo junto con el emblema de la marca y aquí nos indica que estamos ante un modelo eléctrico de 400 caballos y con tracción a las 4 ruedas. Otro detalle es que estamos en el color Santorini Black, que es este color negro metalizado. Y también otra cosa de la parte trasera que destaca es ese enorme difusor, ahí lo podéis ver un poco más en detalle, que además cumple no solo una función estética, sino que también cumple una función aerodinámica. Y es que este Jaguar I-Pace, como os hemos comentado, está enfocado a obtener un excelente coeficiente aerodinámico. Otro detalle también de esta parte trasera es este alerón posterior. Si os fijáis, tiene un diseño muy anguloso y otro detalle es que no tiene limpialunetas trasero, y esto es debido a la configuración aerodinámica, puesto que el aire que circula por esta región
de la luneta trasera está acelerado y por lo tanto repele las gotas de agua. Un detalle también muy a tener, que han tenido los ingenieros de Jaguar en cuenta. Y también tenemos este pequeño alerón integrado en la tapa del maletero. 4,58 metros de largo, 2,01 metros de ancho, contando con los espejos retrovisores desplegados, y 1,56 metros de altura son las dimensiones de este Jaguar I-Pace, un SUV de tamaño medio y un SUV de tamaño medio que, como sabéis, es un modelo 100% eléctrico. Como veis, tenemos esas trazas del vehículo que dibujan la silueta del vehículo. Además, fijaros que podremos trazar aquí una, en esa aleta trasera otra, y la línea de techo. Pensad que este vehículo está estudiado aerodinámicamente, como os hemos dicho en la parte trasera, para obtener una muy baja resistencia aerodinámica. Ahí lo podéis ver, por ejemplo, con esa línea descendente del techo, con ese alerón que os hemos enseñado ahora mismo. Otro detalle que destaca en el lateral del vehículo pues son estas manecillas que se retraen automáticamente en cuanto cerramos el vehículo o en cuanto iniciamos la marcha. Otra de las funciones que encontramos para reducir el coeficiente aerodinámico y por tanto la resistencia al avance. Y estas manillas, como sabéis, las podemos también encontrar en el Range Rover Velar. Os dejaremos también aquí el enlace de alguna de nuestras reviews de Range Rover. Aquí tenéis el diseño de los retrovisores, que como veis también están esculpidos y perfectamente trabajados también para reducir el coeficiente aerodinámico. Y en la parte inferior de los retrovisores no solo tenemos el sistema de cámaras 360, la vista lateral, sino que también tenemos una pequeña luz que proyecta sobre el suelo y que nos proyecta la palabra Jaguar iluminada de noche. Luego también lo veremos, os dejaremos ahora un clip para que lo veáis. En la parte de la aleta delantera tenemos la toma de corriente. Ahora, como veis, está cerrado puesto que se nos ha cerrado el vehículo, pero si abrimos se libera y aquí tenemos acceso al punto de carga. Lo veremos en otro apartado de este vídeo específico y os comentaremos cómo funciona todo este sistema. Y aquí tenemos las llantas de serie en este acabado HSE, que son unas llantas de 20 pulgadas, con neumáticos en medida 245-50 R20. Y de lateral nos movemos a la parte delantera. Entonces, ¿qué encontramos en esta parte delantera también que es novedosa? Pues fijaros esa rejilla frontal. Dado que nos encontramos ante un vehículo 100% eléctrico, no necesitamos tanta refrigeración para el conjunto motor. Entonces, como veis, esta parrilla está totalmente carenada, no tiene ningún acceso, está tapada, pero sí que tenemos, ahí como detalle, esa abertura en el capó. Y este aire que penetra por esta zona de aquí va a dar a esta toma que encontramos en el capó delantero, que se puede abrir, luego lo veremos, y que también tiene como objetivo reducir el coeficiente aerodinámico. Os repetimos mucho esto, pero es que esto es para lo que está concebido esta línea del Jaguar I-Pace. Y en esta calandria central tenemos el logotipo de Jaguar y en la parte inferior tenemos la cámara del sistema de 360 que luego veremos en la parte del interior y en el vídeo os enseñaremos de conducción. Y en la parte inferior de la calandria central tenemos unas tomas de aire, ahora sí, para refrigerar las baterías. Aquí tenemos unos pequeños radiadores, además con unas pequeñas láminas que se abren y se cierran también para mejorar el coeficiente aerodinámico y que se abren y se cierran en función de las necesidades de refrigeración de las baterías. Aquí tenemos los faros Matrix LED, que son de serie en este acabado HSE. Sabéis que tenemos tres tipos de faros. En el acabado base ya tenemos los faros LED, en el acabado SE tenemos los faros LED Premium y luego en este acabado HSE, como os comentamos, tenemos estos faros Matrix LED que son capaces de hacer sombras y que también os enseñaremos el funcionamiento de noche en otro vídeo aparte. Siguiendo por la parte inferior de estos faros, tenemos aquí esta otra toma de aire
para canalizarlo hacia el lateral del vehículo con el mismo objetivo de reducir el coeficiente aerodinámico. Y luego aquí en la parte inferior tenemos los faros antiniebla también con tecnología LED. Y esto sería todo en cuanto al exterior del Jaguar I-Pace. Comentadnos qué os parece en los comentarios. Empezamos la parte del interior, en primer lugar, con el mando de apertura. Como veis, es un mando similar al de otros modelos de Jaguar Land Rover, pero con la peculiaridad que vamos a ver ahora. Si os fijáis, no sé si veis algo extraño en este mando, algo diferente. ¿Lo tenéis ya? Pues sí. Si os fijáis, tenemos este botón que es nuevo, tenemos este botón del cierre del vehículo, este botón de apertura, este botón del maletero, accionamos la función de pánico, pero aquí como detalle tenemos la apertura del portón delantero que luego veremos más adelante. Esto da acceso a un pequeño maletero de pequeña capacidad de unos 29 litros. Pero volviendo al mando, tenemos, como os digo, tampoco nos haría falta puesto que tenemos acceso sin llave. Entonces, simplemente podemos abrir el vehículo de esta manera. Veis que los tiradores se retraen y podemos tener ya acceso al interior del vehículo, pero también si con el mando en el bolsillo, si pulsamos uno de estos botoncillos que tenemos en los tiradores de cada una de las 4 puertas, si lo pulsamos veis que también se retraen, los retrovisores se despliegan y podemos ya acceder al interior del vehículo. Además, estos tiradores están iluminados de noche. Empezamos por las puertas. Este es el equipamiento de serie del nivel HSE, por lo tanto sabéis que tenemos la opción de equipar el vehículo con la parte superior de las puertas y del salpicadero en cuero. De todas formas, como veis, esta parte superior está acabada en vinilo de muy buena calidad, acolchado, y nos encontramos ya en la parte superior las manillas metálicas, los mandos de apertura y cierre del vehículo y el sistema de Meridian Surround de 825 vatios de serie en este acabado HSE y que da una calidad de sonido excepcional. Siguiendo, por la parte derecha tenemos los mandos de la memoria de los asientos. Sería tan sencillo como, una vez seleccionada nuestra posición ideal, pulsar la tecla M y pulsar cualquiera de las memorias en la que queremos que guardemos nuestra selección, incluidos los retrovisores exteriores que tienen asistente del ángulo muerto, que luego también veremos en la parte de conducción. Luego en esta parte inferior tenemos estas secciones en piano black, tenemos esta parte de reposabrazos acabada en el cuero Windsor, en el mismo cuero del interior, por ejemplo de los asientos, y tenemos los mandos de los elevalunas y de los retrovisores, ahí lo podéis ver, de un toque con automáticos, por supuesto. Tenemos aquí el mando de bloqueo
de las ventanillas y de las puertas traseras, y desde estos mandos regulamos los retrovisores exteriores. Un detalle de las ventanillas es que están laminadas para mejorar la insonorización del habitáculo. Y luego en esta parte inferior de las puertas pues tenemos este plástico ligeramente gomoso, tenemos otro altavoz del sistema Meridian y un pequeño hueco con un fondo de goma para depositar ahí pequeños objetos. Por ejemplo, nos entraría una botella de buen tamaño. Y aquí tenemos los asientos de serie para este acabado HC. Tenemos esta tapicería en cuero beige llamada Light Oyster, y como veis tenemos también este cuero Windsor con un tacto muy suave, y como veis también está perforado en su parte central, y esto es debido a que tenemos asientos con ventilación y calefacción de serie en este acabado HC. Además tenemos regulación de hasta 18 posiciones, 16 de ellas de manera totalmente eléctrica, como vamos a ver ahora. En primer lugar tenemos la regulación típica del asiento en longitud, en altura, en inclinación de la banqueta, incluso podemos regular la longitud de la banqueta. Esto es cómodo sobre todo para personas altas, para que las piernas nos queden perfectamente ajustadas. También podemos regular la inclinación del respaldo, como es habitual. Podemos regular mediante este mando la anchura del respaldo, mediante estos pétalos laterales. Y tenemos por último regulación lumbar también eléctrica en 4 posiciones, además de regulación manual en altura de los reposacabezas mediante este botón. En la parte izquierda del volante tenemos aquí el mando del freno de mano eléctrico, que es automático. Tenemos el mando de la apertura del portón delantero, que luego veremos. Mando de regulación de la luminosidad interior y mando del portón trasero. Y una vez visto todos estos detalles, pues vamos a comentaros un poco más este interior del Jaguar I-Pace. Vamos con este panel de instrumentos digital. Ahora, como veis, tenemos cargando el vehículo. Nos muestra siempre el estado de carga, la autonomía restante, que no la tengáis muy en cuenta, el nivel de carga y el tiempo restante hasta la batería 100% cargada. Todos los detalles de la batería os lo explicaremos en otro apartado del vídeo para no mezclar muchos temas y no confundiros. Así que todo el tema, como os digo, del sistema eléctrico lo veremos en otro apartado de este vídeo. Para encender el vehículo pulsamos el botón de Start Stop. Si quisiésemos encenderlo del todo pisaríamos el freno, y ahí veis que nos muestra ya los primeros avisos de que pisemos el freno para arrancar el vehículo, el sistema de motorización de la presión de los neumáticos y que está actualmente el vehículo cargando. Lo veis un poco oscuro actualmente, pero esto es debido a que para que podáis visualizar todos los menús de manera correcta, se vería un poco más claro. Como veis, tenemos un panel de instrumentos totalmente digital y además totalmente configurable. Si pulsamos los mandos de la izquierda del volante, manejaremos todo este panel de instrumentos digital, que luego también os enseñaremos a continuación. Como veis, se nos despliegan, una vez que pulsamos el botón de OK, se nos despliegan una serie de menús. Como veis, información del trayecto, asistentes al conductor, que en el caso del HSE, el equipamiento que tenemos en esta unidad, equipa todos los asistentes que puede llevar el vehículo, como son el control de crucero adaptativo con función de asistencia con la dirección, el sistema de detección de señales de tráfico, etc. Vamos a verlo ahora en detenimiento. El sistema de prevención de colisiones, ahí lo tenéis. Podemos configurar incluso la sensibilidad, el control de tráfico en cruces, que sabéis que nos detecta tanto delante como detrás si nos viene un vehículo, por ejemplo, y estamos saliendo de un aparcamiento. En fin, todos los sistemas de seguridad que os imaginéis, este Jaguar I-Pace lo tiene. Volviendo hacia detrás, vamos a ver más menús. Vamos a la parte superior.
Y tenemos aquí el menú multimedia. Por ejemplo, podríamos manejar también desde el panel de instrumentos digital lo que queremos escuchar. Vamos ahora a ver el teléfono, por ejemplo. También podremos manejar sistemas, por ejemplo, llamadas, últimas llamadas. Aquí en información del vehículo, por ejemplo, podríamos consultar la presión de los neumáticos. Ahí lo veis. En fin, como veis, podemos consultar todo el estado del vehículo gracias a este panel de instrumentos digital. Y si nos movemos ahora a la parte de la izquierda, tenemos el sistema de pantalla, y aquí es donde podemos cambiar el diseño, por ejemplo, de este panel de instrumentos digital. Por ejemplo, ahora veis que lo tenemos en un dial, antes lo teníamos en 2 diales. Podemos mostrar el mapa a tamaño completo, como lo vais a ver ahora. Ahí lo tenéis. Vamos a quitar este menú para que lo veáis a tamaño completo. Ahí lo podéis ver. Y podemos también, por ejemplo, volver a este sistema de 2 diales, por ejemplo, y mostrar qué es lo que queremos, por ejemplo, en esa parte central. En fin, un montón de configuraciones. Por ejemplo, si vamos aquí a panel informativo, ahora veis que tenían puesto el mapa, pero puedo poner, por ejemplo, un resumen del viaje. Entonces ahora, en el momento que salga este menú, pues veis que nos aparece el consumo medio, por ejemplo, en kilovatios hora, la velocidad media, el trayecto que he hecho en este último parcial y el consumo de la batería. Además, en función del modo de conducción que escojamos, veis que nos aparece en esta parte central, veis que nos cambian el diseño de estos esferas, un tono más verdoso en el modo Eco, en el Comfort estos tonos grisáceos, y en el modo Dynamic pues veis que nos coge un acabado más deportivo con esos tonos rojizos. ¿Y con qué he manejado todo este panel de instrumentos digital? Pues como os decía, con los mandos de la izquierda del volante, que además son mandos de tipo capacitivo táctiles y cambian en función, por ejemplo, si nos detecta una llamada al sistema, pues este mando del teléfono ahora nos aparecerá, por ejemplo, aquí el botón de descolgar en verde y el botón de colgar en esta parte inferior en rojo. Aquí tenemos los comandos de voz y, por ejemplo, con estos 3 botones, con esta ruleta en medio, pues nos moveríamos a través de los diferentes menús. Si clicamos hacia adentro, pues veis que nos aparece ya los diferentes menús. Me muevo entre los menús de izquierda a derecha con estas teclas. Por ejemplo, vamos a ir a información del vehículo y si muevo esta ruedecita hacia abajo, veis que me muevo a través de los diferentes menús. Por ejemplo, si clico hacia adentro, confirmo y me meto en los diferentes menús. La verdad es que es bastante sencillo de manejar. Y luego aquí tenemos, por último, una tecla de favoritos. Y en esta parte de la izquierda tenemos la palanca de los intermitentes y de las luces. Como veis, tiene como novedad este acabado metálico en la parte de las luces. Y podemos, por ejemplo, ahora veis que está en modo totalmente automático. Podemos seleccionar las luces de posición, las luces de cruce, luces largas automáticas. Además sabéis que tiene la función de Matrix LED. Por lo tanto, estos faros Full LED, que son de serie, en este caso HSN, pues harán sombras si detectan vehículos en nuestro sentido o en el sentido contrario. Os enseñaremos un vídeo de cómo funcionan en otro vídeo aparte, porque si no lo alargaríamos demasiado este. Tenemos las luces antinieblas delanteras y traseras, intermitentes de un toque, por supuesto, modo ráfaga, y con este botón accederíamos a los diferentes menús que veis ahí del ordenador de a bordo. Nos muestra la fecha, los kilómetros parciales, la velocidad media, el consumo medio, el consumo de batería y el consumo instantáneo. Y además un medidor de conducción eficiente que nos puntúa en función, cuanto más rayitas en verde tengamos, más eficiente estaremos siendo en cuanto al tacto del pedal del freno, en cuanto a la velocidad y en cuanto al acelerador. Y visto todo este mando de las luces, vamos a enseñaros desde el exterior cómo se ven estas luces que son enteras en tecnología LED.
Volviendo al interior y ahora a la parte derecha del volante, encontramos los mandos desde los cuales manejamos el control de crucero y el control de crucero adaptativo, además del control de crucero adaptativo con la dirección asistida. ¿Cómo seleccionaríamos la velocidad? Pues muy fácil. Subiríamos, por ejemplo, con esta tecla de aquí, fijaríamos la velocidad y, por ejemplo, si queremos conectar el sistema de conducción semiautomática, pulsaríamos este botón. Como veis, también accederíamos, si no tuviésemos activado, a la activación del mantenimiento de carril. Aquí con este botón accederíamos únicamente al limitador de velocidad. Con estos botones ajustaríamos la distancia con el vehículo de delante y con este botón cancelaríamos el control de crucero. Todos estos mandos y el funcionamiento os lo enseñaremos mejor en el vídeo en nuestras impresiones de conducción para que veáis el funcionamiento en marcha. Y en la parte derecha del volante, detrás del volante, tenemos la palanca de los limpiaparabrisas, también con este acabado metálico. Como novedad en este vehículo, como os habíamos dicho, en la parte del exterior no tenemos limpialunetas trasero, pero obviamente sí tenemos limpiaparabrisas delantero, además con función, por supuesto, automática. Vamos ahora con esta consola central, con este sistema Touch Pro Duo. En la parte superior tenemos esta pantalla de 10 pulgadas de manejo totalmente táctil y en esta parte inferior tenemos la pantalla de 5 pulgadas desde la cual manejamos, por ejemplo, la climatización. Vamos a verlo ahora en detalle. No os dejéis engañar por esta parte superior, que veis como unas burbujas. Esto es debido a que tenemos un plástico protector, en esta parte superior para no rayar la pantalla. Entonces, para conectar la pantalla, pues lo único que tendríamos que hacer es conectar el encendido y veis que ya se nos ilumina esta pantalla central. Como veis, tiene un sistema muy similar al que ya hemos visto en otros vehículos de la familia Jaguar Land Rover, por ejemplo en el Range Rover Velar, y es el primer Jaguar que adopta este sistema de pantallas múltiples, en esta parte superior y en esta parte inferior. Como veis, a primera vista nos salta este menú principal en el cual nos aparece ya el menú de la navegación, el menú del sistema multimedia y el menú del teléfono. Además, aquí, por ejemplo, podemos ajustar perfiles de conductores. Por ejemplo, aquí veis que tengo mi perfil seleccionado. Podemos asociarlo también a una llave y si tuviésemos más perfiles conectados, pues podríamos conectar los diferentes perfiles que tuviésemos. Como veis, en la parte inferior también, como hemos visto en otros vídeos del sistema InControl Touch Pro, por ejemplo, tenemos accesos directos en esta parte inferior, por ejemplo, a este menú Home principal, al menú de ajustes, navegación, teléfono, multimedia y teléfono, y bueno, sistema Bluetooth, mejor dicho, del ajustes Bluetooth, el sistema de cámaras, que en el acabado HSE es de serie, este sistema de cámaras de 360 grados, activar o desactivar el sensor de parking y el sistema de aparcamiento asistido. Vamos a empezar por el menú de navegación. Como veis, con unos mapas de muy buena, funcionan muy bien, además con un tiempo de respuesta excelente, y además, como novedad, pues nos muestra también los cargadores que tenemos a nuestra disposición. Aquí, como podéis ver, nos muestra los radares que tenemos en nuestra ciudad, nos muestra parkings, nos muestra también, como os digo, puntos de carga, que como hablaremos en otro vídeo aparte, aquí podéis ver que tenemos un punto de carga, ahí lo podéis ver, y además nos muestra la distancia hasta, por ejemplo, ese punto más cercano de carga. Por ejemplo, si activásemos aquí mi trayecto, ¿vale? Tendríamos que instalar ahí una serie de aplicaciones, y lo bueno que tiene este sistema y el Jaguar I-Pace en general es que tiene actualizaciones automáticas. Es decir, nosotros una vez que le demos datos al vehículo y en el momento que Jaguar, por ejemplo, baje o tenga disponible una actualización para todo el vehículo, nos aparecerá un aviso en la pantalla para que actualicemos remotamente sin necesidad de bajar a nuestro concesionario. Podríamos actualizar remotamente todo el Jaguar I-Pace. Una vez visto esto y una vez visto el menú de navegación, vamos a ver de todas formas
las diferentes opciones, como podría, por ejemplo, buscar un destino, tan sencillo como escribir en este teclado, otra vez también de los comandos de voz. En fin, un sistema muy fácil y que bueno, vamos a perder mucho tiempo en explicároslo. Si tenéis alguna duda, podréis dejárnosla en los comentarios. Sistema multimedia, pues podemos obviamente conectar, por ejemplo, un teléfono vía Bluetooth, o también conectar, por ejemplo, un lápiz USB, una tarjeta SD, en fin, un montón de posibilidades. Por ejemplo, tenemos aquí la radio, nos detecta las radios que tenemos disponibles en nuestra zona. Y otro detalle es que si os fijáis en la parte derecha de la pantalla, siempre nos muestra, como veis, como una pequeña pantalla. Por ejemplo, si quisiésemos tener en la parte de la derecha el mapa pequeño con la navegación y ir manejando, por ejemplo, el sistema multimedia. Es una de las opciones que nos da este sistema. Por ejemplo, como os digo, aquí podríamos conectar, como tengo yo ahora mismo, el teléfono para escuchar música. Siguiendo, pues el menú del teléfono con llamadas, últimas llamadas, acceder a los contactos, etcétera. Si nos movemos a la parte de la derecha, tenemos ya más menús, como podéis ver. Tenemos los datos eco, en el que nos muestra un histórico de los últimos consumos, nos puntúa los mejores consumos que hayamos tenido en kilovatios hora. Pensad que estamos en un vehículo 100% eléctrico, por lo tanto tenemos que cambiar ese chip de consumo de gasolina, ahora estamos hablando de kilovatios hora. Y aquí, por ejemplo, pues podéis ver eso que os comento, históricos de consumo, qué es lo que más afecta al consumo de la batería. Por ejemplo, ahora veis que por ejemplo, el aire acondicionado es una de las cosas que más influye, o por ejemplo la calefacción, los asientos calefactados, las luces, etcétera. Y ahí lo podemos ver en todo momento qué es lo que más nos está afectando. Además, aquí, como os decía, lo mismo que la parte del panel de instrumentos digital, pues nos indica, por ejemplo, nos puntúa también en una nota del 0 al 5 cómo estamos accionando el acelerador, cómo estamos manteniendo la velocidad y cómo estamos accionando el freno, si lo estamos haciendo de una manera ecológica o no. Y aquí nos muestra los detalles del trayecto que hayamos realizado. Luego, moviéndonos a precondicionamiento del vehículo, esto lo que nos permite es, por ejemplo, imaginad ahora que estamos cargando la batería, pero por ejemplo estamos en un clima frío. Pues por ejemplo queremos cargar el vehículo de noche y queremos que a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana por ejemplo, llegamos al habitáculo caliente. Esto sería posible con esta función de preacondicionamiento del vehículo. Podríamos decir al vehículo que, ya que está cargando, que a la vez que nos cargue, gracias a la bomba de calor que tiene el vehículo, esto lo explicaremos en la parte de la batería y de todo el sistema eléctrico, os explicaremos cómo funciona, cómo calienta el vehículo, ya que no dispone de un motor de combustión. En mi VE, esto aquí nos muestra, por ejemplo, el nivel de carga, cómo está utilizando el vehículo. Aquí lo podemos ver, a ver si me deja, ahí está. Aquí podéis ver, por ejemplo, qué está haciendo el vehículo, si está moviéndose las ruedas gastando batería o a la vez, o si están cargando las baterías, porque sabéis que tenemos frenada regenerativa, que además podemos ajustar en esta parte, en este menú de la izquierda. Aquí, por ejemplo, podemos ajustar el nivel del frenado regenerativo. Podemos activar también el desplazamiento lento, que esto nos permite que el último tramo nos libere esa frenada regenerativa y nos permita movernos suavemente. Pero bueno, esto también os lo explicaremos en la parte de la conducción, que tampoco quiero extenderme demasiado. Tenemos el sistema de cámaras de 360, aquí veis una imagen cenital del vehículo. Podemos también seleccionar qué cámaras queremos que nos muestre el vehículo, aquí lo podéis ver. Si queremos una imagen más lateral, pero al mismo tiempo delantera. Si queremos ver, por ejemplo, los bordillos, aquí por ejemplo veis que tenemos el cable conectado. O por ejemplo, si queremos una vista trasera. En el momento que seleccionamos la marcha atrás, pues se nos seleccionará. Además veis que podemos hacer zoom en alguna parte específica de la parte trasera. En el momento que seleccionemos la marcha atrás, se nos activará los sensores de parking y la cámara trasera, por ejemplo. Volviendo al menú, pues bueno, tenemos aquí también el InControl Apps, que es el sistema de aplicaciones nativas de Jaguar. Y como novedad en los modelos 2019, tenemos Apple CarPlay y Android Auto. Además, esto se aplicará también en todos los modelos que se actualicen. O sea que si tienes InControl Touch Pro,
podrás tener Apple CarPlay y Android Auto. Dado que estamos grabando con el teléfono móvil, pues no os lo podemos enseñar ahora mismo, pero sí os dejaremos el funcionamiento desde una GoPro para que veáis cómo funciona. En este caso utilizaremos Apple CarPlay, puesto que mi dispositivo móvil es un iPhone. Y así funcionaría Apple CarPlay. Ahora estamos desde nuestra GoPro. Iríamos aquí al menú, enchufaríamos nuestro dispositivo a la toma USB que encontramos en el reposabrazos central delantero, y como veis, pues dado que además tengo mi teléfono actualizado a iOS 12, pues veis que ya me salen algunas aplicaciones nuevas. Antes teníamos solo mapas, pero ahora por ejemplo tenemos Google Maps, o sea que podríamos tener hasta 3 navegadores o 4 navegadores, y luego os explicamos por qué. Además veis que se adapta a tamaño completo de la pantalla, por ejemplo. Y luego si queremos introducir algún destino, pues podríamos hacerlo de esta manera, o por ejemplo mediante comandos de voz. Aquí volveríamos al menú principal. Veis que también tenemos Waze, que es otro sistema de navegación, y también tenemos WhatsApp. Por lo tanto, como veis, Apple CarPlay es bastante completo ahora. Por ejemplo, también tenemos la posibilidad de reproducir música, lo que pasa que obviamente por motivos de copyright no os lo podemos enseñar, pero veis que tenemos muchas posibilidades. Luego tenemos el modo seguro, si queremos por ejemplo ceder el vehículo a una persona, navegador web, siempre que demos datos al vehículo, lo mismo que Live. Tenemos todos los contactos, un tutorial de voz, sistema Bluetooth e iluminación ambiental, que os enseñaremos el funcionamiento de noche. Como veis, podemos ajustar diferentes colores, la intensidad de iluminación, y la verdad es que da un aspecto aún más impresionante en el interior en condiciones de baja luminosidad. Luego tenemos Assist Suite, que aquí lo que podemos hacer es consultar la información todoterreno. No debemos olvidar que es un vehículo SUV, un vehículo también de la familia Jaguar Land Rover, y que tiene unas aptitudes muy buenas. Aquí por ejemplo podemos ver en todo momento qué están haciendo las ruedas, si vamos en sentido de par, donde se distribuye, si hacia adelante o hacia detrás. Podemos ver también, como os digo, los diferentes modos de conducción que luego veremos. Tenemos el modo eco, el modo lluvia, hielo o nieve. Tenemos el sistema, por ejemplo, de arrancada suave de baja fricción, por ejemplo en situaciones de lluvia o de nieve, como os decía. Y también tenemos la función de asistente de control de progreso todoterreno, que es una especie de control de velocidad en situaciones también complicadas. Además aquí nos muestra en la pantalla toda la información de todos estos modos que os estoy comentando. Y por último, pues bueno, en la parte izquierda del todo podríamos personalizar, por ejemplo, qué menús queremos que nos muestre. En este caso veis que tengo seleccionado todos los menús del sistema eléctrico a un primer vistazo. Y por último también tenemos el menú de ajustes, en el cual podemos configurar todos los ajustes que podáis imaginaros acerca de la conectividad, acerca de la actualización de software que os comentaba de este sistema Touch Pro Duo. Así que ahora vamos a ver la parte inferior de la pantalla, y aquí por último tenemos el mando de los warning y el mando para apagar el sonido. Si mantenemos pulsado apagaríamos, y tenemos la regulación del volumen en esta ruleta a la derecha.
Vamos con esta parte inferior de la consola, donde tenemos esta pantalla de 5 pulgadas, además de estos diales que vais a ver que también son pequeñas pantallas en la cual nos va a aparecer diferentes opciones. Ahora veis que lo tengo apagado, pero puedo seleccionar, por ejemplo, el menú de los ajustes. Puedo ajustar esta pantalla que queremos que nos muestre cuando arranquemos. Por ejemplo, yo tengo seleccionado que nos muestre la última opción que hayamos utilizado. Pero como veis puedo ver la climatización, los asientos, el sistema multimedia, el teléfono, o que no nos muestre directamente nada. Si vuelvo atrás, por ejemplo, podemos hacer ajustes de la climatización, por ejemplo, el desempañador trasero que esté desactivado, que esté automático, el caudal de aire automático, por ejemplo, que nos lo haga más suave o equilibrado de una manera fuerte, o la pureza del aire. Por ejemplo, podemos incluso seleccionar el nivel de filtrado del aire entrante. Fijaros hasta qué punto podemos customizar este tipo de cosas. Y, por ejemplo, si vamos aquí al menú de climatización, podemos ajustar, por ejemplo, las zonas a las que queremos que nos mande el aire, la recirculación, sincronizar las dos temperaturas o poner el aire en modo automático, o incluso la climatización inteligente, que nos detectará, por ejemplo, qué asientos están ocupados y nos optimizará la climatización para esos asientos. Por ejemplo, vamos aquí a estos diales que os acabo de comentar. Aquí podemos ajustar la temperatura tanto para el conductor como para el acompañante. Si clico este dial hacia debajo, nos aparecerá, ahora no puedo puesto que tengo que hacer con el vehículo en marcha, pero nos aparecería la calefacción o la ventilación del asiento. Luego os pasaremos un clip en el momento que encendamos el vehículo. Y si tiramos este dial hacia arriba, pues podremos seleccionar la velocidad del ventilador. Aquí, como veis, puedo seleccionar entre los diferentes menús. Y luego aquí también tenéis, como veis, botones de tipo capacitivo. Aquí lo veis, cómo seleccionaría del aire acondicionado, potencia del aire acondicionado en modo máximo y desempañador delantero y trasero. Lo mismo ocurriría para el dial del asiento del pasajero. Y por último, el menú de los asientos, que como os digo, pues como dado que tenemos el vehículo ahora mismo apagado, pues no podemos enseñaros la calefacción o la ventilación del asiento. Pero incluso podríamos seleccionar qué parte del asiento queremos que nos climatice o que nos ponga la calefacción. Y luego, por último, en esta consola central, además fijaros que esta consola central es hueca, no solo aquí, sino que la parte inferior, además esa parte inferior está iluminada. Tenemos dos puertos USB en cada uno de los extremos, por si queremos cargar algún dispositivo. Son puertos únicamente de carga. Los puertos con los cuales interactuamos con el sistema estarían alojados en el reposabrazos delantero que os vamos a enseñar a continuación. Aquí, como veis, vamos a conectar la iluminación. Ahí quizá podéis ver algo de la iluminación ambiental. Aquí, como veis, tengo los mandos desde los cuales selecciono la marcha. No tenemos palanca física, sino que tenemos estos botones desde los cuales selecciono la P de parking, la directa, neutral y marcha atrás. Y aquí, en la parte de la derecha, tenemos los mandos, por ejemplo, del control de velocidad en todoterreno. Tenemos aquí los botones desde los cuales manejamos los modos de conducción. En esta unidad no tenemos suspensión neumática, pero lo podríamos ajustar también. Si la tuviésemos, estarían aquí incluidos los mandos. Y aquí ajustaríamos los diferentes modos de conducción. Y por último, aquí tenemos la desconexión del control de tracción y el control de estabilidad. Pero como os digo, tenemos aquí un amplio hueco. Aquí veis que está iluminado con esta iluminación ambiental, que es bastante útil, por ejemplo, aquí para depositar nuestro teléfono móvil. Y luego, moviéndonos un poco más aquí, ahí está, aquí tenemos un pequeño hueco que, por ejemplo, es útil para depositar la llave. Luego tenemos este reposabrazos central, también tapizado en cuero. Además, este hueco seguro que os suena del Jaguar I-Pace, del Jaguar I-Pace o Pace, el subcompacto de Jaguar.
deslizamos y aquí veis que tenemos una enorme guantera de 10,5 litros de capacidad. Además, este pequeño hueco que tenemos, en el cual tenemos 2 posavasos, con esta pequeña tapa lo podemos extraer. Y aquí es donde os digo que liberamos 10,5 litros de capacidad. Una capacidad enorme, y esto es debido a que aquí no tenemos transmisión, por lo tanto todo este hueco lo tenemos bastante libre. Como veis, aquí tenemos 2 puertos USB desde los cuales interactuamos con el sistema Touch Pro Duo. Ahora, como veis, tengo mi teléfono conectado. Tenemos aquí un hueco para depositar una tarjeta SIM y tenemos una toma de 12 voltios. Esta tarjeta SIM, por ejemplo, podríamos dar datos al vehículo sin necesidad de hacerlo nosotros mediante nuestro dispositivo móvil. Guantera de razonable capacidad, como veis tenemos ahí toda la documentación, está tapizada y tenemos también iluminación. Y luego la parte superior tenemos este retrovisor sin marcos, enteramente de cristal y por supuesto con un oscurecimiento automático. Y en la parte superior, como viene siendo habitual en todos los modelos de Jaguar Land Rover, tenemos luces mediante LED, manejo táctil, ahí lo tenéis. Tenemos la función de llamada de emergencia y tenemos un hueco, por ejemplo, para depositar nuestras gafas de sol. Y por supuesto tenemos parasoles con espejos de cortesía e iluminados. Vamos ahora a las plazas traseras. Tenemos el mismo diseño de las puertas de las plazas delanteras y como detalle tenemos un detector de tráfico que nos avisa si, por ejemplo, vamos a abrir la puerta y nos viene un vehículo, nos avisará mediante una alerta en esta parte de la puerta. Además, como veis ahora que está un poco oscuro, ya podéis ver aquí la iluminación ambiental. Y una de las ventajas de ser un vehículo eléctrico es que las baterías están alojadas en el chasis, pero veis que no hay túnel de transmisión, por lo tanto viajar en esta plaza central es bastante cómodo. Veis que tenemos estas plazas posteriores muy cómodas. Tenemos anclajes Isofix en cada uno de los laterales y tenemos la plaza central, reposabrazos, con 2 posavasos y un hueco para depositar ahí pequeños objetos. Vamos con el maletero. Cuenta con apertura mediante mando, mediante el botón alojado en el mismo portón o mediante apertura gestual pasando un pie por debajo del mismo. Una vez dentro nos encontramos con un maletero de 656 litros de capacidad. Y si queremos plegar estos asientos deberemos de ir a las plazas traseras, pulsar el botón que tenemos aquí y lo mismo para las otras plazas. Iríamos aquí y veis que se nos abaten en una proporción 60-40 y dejan una superficie, la verdad, que bastante generosa. Para cerrar el portón trasero lo podríamos hacer de la misma manera o pulsando este botón.
Y como novedad, tenemos portón delantero. Dado que no tenemos un motor de combustión, lo podemos accionar mediante este mando o desde la parte delantera. Pulsaríamos, como os digo, este botón con el vehículo apagado. Veis que se libera. Libero la pequeña pestaña que tenemos aquí. Y veis que tengo un hueco de 27 litros de capacidad que, por ejemplo, puede ser útil por ejemplo, para los cables de carga. Además, aquí tenemos la toma del líquido limpio parabrisas. Y si quitásemos estas tapas de plástico, accederíamos al motor eléctrico delantero. Jaguar cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la competición eléctrica por excelencia, la Fórmula E, y muchos de los conceptos allí vistos han sido aplicados en el nuevo Jaguar I-Pace. El Jaguar I-Pace dispone de un sistema de propulsión 100% eléctrica, consistente en 2 motores eléctricos, uno por cada eje, alimentados por una batería alojada en el fondo de chasis, y que se carga bien por la frenada regenerativa o bien por una fuente de corriente. Con todo ello, disponemos de una potencia total de 400 caballos y 696 Nm de par, el mismo par que todo un Jaguar F-Type SVR, pero disponible desde 0 revoluciones por minuto al carecer de caja de cambios. Vista esta pequeña introducción, pasemos ahora a ver cada uno de los componentes del sistema de propulsión del Jaguar I-Pace. Contamos con 2 motores eléctricos síncronos de imanes permanentes, alojados en cada eje, uno en el delantero y otro en el trasero. Cuentan con una eficiencia de hasta un 97%, un dato muy relevante cuando un motor de combustión interna apenas alcanza el 30 o 40%. Para acoplar estos motores a las ruedas, estos motores cuentan con transmisiones concéntricas de una única velocidad, a diferencia de las cajas de cambio convencionales, por lo que no hay interrupciones y con ello conseguimos transmitir toda la potencia disponible desde cero, de una manera muy lineal. Otra peculiaridad de esta disposición es que el Jaguar I-Pace dispone así de tracción a las 4 ruedas sin una conexión física entre los ejes, regulada de manera independiente por estos 2 motores. ¿Y cómo funcionan estos motores? Muy sencillo, la batería, de la cual hablaremos más adelante, transmite la corriente continua al inversor para ser transformada en corriente alterna y así poder ser utilizada por los motores eléctricos. A modo de resumen y sin meternos en demasiados tecnicismos, la corriente alterna es más fácil de transportar y la corriente continua más fácil de almacenar. Así, los componentes internos del motor eléctrico convierten la electricidad en fuerza mecánica. Con todo ello, contamos con menos vibraciones que un motor de combustión, sin interrupción de potencia de las cajas de cambio convencionales, un par máximo de 696 Nm disponible desde cero, una potencia de 400 caballos, un 0 a 100 en 4,8 segundos y una velocidad máxima limitada electrónicamente a 200 km/h. La batería del Jaguar I-Pace está integrada en el suelo del chasis, entre los 2 ejes, lo que permite bajar el centro de gravedad de manera notable. Con una capacidad de 90 kWh, esta batería es de tipo ion-litio, con celdas tipo touch. Se trata de celdas prismáticas que permiten mantener la máxima potencia por más tiempo. Una de las particularidades de una batería de este tipo es que no es posible cargarla al máximo, como ocurre en cualquier batería de nuestros teléfonos actuales. Siempre se aplica un límite de seguridad para proteger su durabilidad. Su temperatura de funcionamiento óptima oscila entre los 25 y los 30 grados y cuenta con refrigeración líquida. Y sabemos que una de las cosas que más dudas suscita es su durabilidad.
Pues bien, la batería del Jaguar I-Pace cuenta con una garantía de 8 años limitada a 160.000 kilómetros y siempre que cuente con un 70% de su capacidad. Una vez vistos los aspectos fundamentales de la batería del Jaguar I-Pace, pasemos a hablar de otro de los aspectos más importantes para el usuario final: su carga, que vendrá siempre determinada por la potencia nominal del suministro eléctrico. Disponemos de 3 maneras de cargar la batería de nuestro I-Pace. Carga con enchufe doméstico o público, capaz de cargar con el cargador del coche a corriente alterna entre unos 1,5 y 2 kilovatios dependiendo de la instalación. Carga mediante Wallbox, con la instalación previa a nuestra casa y tarifas eléctricas específicas contratadas. Carga a corriente alterna a unos 7 kilovatios hora. Y esto nos permite una carga del 0 al 100% en unas 13 horas. Carga rápida. Habitualmente en la red encontraremos cargadores de corriente continua de 22 y 50 kilovatios, aunque el coche admite cargadores de hasta 100 kilovatios, que aún no están disponibles en España, pero que permitirían cargar el coche del 0 al 80% en 45 minutos. Es decir, si en un futuro encontramos cargadores de mayor capacidad, por ejemplo 120 kilovatios, el coche será capaz de cargar hasta 100 kilovatios. Por otra parte, el coche no admite corriente trifásica. Si por ejemplo quisiéramos cargar desde una industria con este tipo de corriente, tendríamos que instalar un wallbox que transformase esa corriente trifásica en continua. Por último, y como hemos comentado anteriormente, contamos con frenada regenerativa. Esta convierte parte de la energía cinética en energía eléctrica. En vez de utilizar los frenos convencionales, se utiliza un generador eléctrico o invertimos el funcionamiento del motor eléctrico. Así cargamos las baterías. Además, podemos modificar el grado de actuación desde el sistema Touch Pro Duo, como hemos visto anteriormente. El Jaguar I-Pace, por otra parte, cuenta con una bomba de calor para gestionar el sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado, obteniendo energía del aire exterior y de los sistemas eléctricos para calentar el habitáculo. Gracias a ella podremos preacondicionar el habitáculo desde nuestra aplicación mientras cargamos el vehículo. Con todo este sistema conseguimos un vehículo de 0 emisiones, con tecnología limpia y unas prestaciones, silencio de marcha y comodidad sublimes. Además, este vehículo está exento de impuesto de matriculación, además de que conseguiremos una reducción en el impuesto a vehículos de tracción. Acceso a carriles con menos tráfico en las grandes ciudades y aparcamientos gratuitos. También contamos con intervalos de servicio más largos y menos costosos, gracias, entre otros, a la ausencia de componentes propios de un sistema o motor de combustión interna y a la frenada regenerativa. Además, el nuevo Jaguar I-Pace cuenta con actualizaciones remotas, con lo que, teniendo nuestro vehículo conectado y sin necesidad de acudir a nuestro taller, podrás tener el último software disponible en tu vehículo. Y esto ha sido todo respecto al nuevo Jaguar I-Pace.
No te pierdas nuestra prueba de conducción disponible próximamente. No te olvides de darle a me gusta si te ha gustado nuestro vídeo y de suscribirte a nuestro canal y a todas nuestras redes sociales si quieres estar al tanto de todos los modelos Jaguar Land Rover.